A lo largo de los últimos meses, con especial énfasis en la semana previa a las elecciones y en la posterior, fui particularmente insistente de hablarles sobre el país que nos deja, sobre dónde están los datos económicos. A lo largo de los últimos años, he usado como frase, como eslogan, como una música de fondo y una provocación, la pregunta: ¿dónde? ¿Dónde está la crisis? El presidente electo Andrés Manuel López Obrador cometió un error grave, gravísimo este fin de semana. Dijo, no quiero interpretarlo, que la economía mexicana estaba en bancarrota y que evidentemente no se iban a poder cumplir todas las promesas, todas las necesidades, y que si eso no se podía hacer sería por los choques externos y sería también por culpa de Banco de México. Si usted hace un poco de memoria o revisa en el archivo del periódico Excelsior mis columnas, le recomendaría dos de saque: 14 de agosto y 4 de septiembre. En esas columnas hablaba de dos temas que para mí son fundamentales. Una de ellas es... comparaba con el cuento del lobo feroz. Comparaba con aquel cuento de que el lobo feroz soplaba y soplaba. ¿Y a quién tiraba? Pues tiran a las economías débiles, a las economías que no están preparadas, a las economías que no están listas, para enfrentar los retos. Así las locuras de Donald Trump han tirado a economías como la turca, han tirado a economías como la griega, y la mexicana se ha sostenido y ha sido fuerte, ha sido resiliente, y yo diría incluso antifrágil, es decir, que ha generado nuevas y mejores capacidades. Sin embargo, el presidente electo decide que la economía mexicana está en bancarrota. Y quiero ser particularmente claro al decir esto. La economía mexicana no está en bancarrota. No hay un solo indicador, uno solo, que hable de bancarrota en materia económica. Si quiere, hacemos un rápido resumen, hacemos un apretado resumen de los principales datos de la economía mexicana. La última vez que la economía mexicana estuvo en una crisis, es decir, en una caída pronunciada con graves problemas económicos y financieros, fue 1995. La última vez que hubo un desplome en la economía mexicana fue 1995. La última vez que hubo una caída de la economía mexicana fue hace poco menos de una década, a raíz de los problemas financieros de Lehman Brothers, que generaron una crisis económica mundial. Los 3 primeros trimestres de 2009, la economía mexicana cayó. 3 primeros trimestres. Desde el tercer trimestre de 2009, la economía mexicana ha crecido sostenidamente a tasa anual. No está en bancarrota. La economía mexicana ha crecido y los datos ahí están. Ha crecido consistentemente, fue una de las primeras de América Latina en crecer. Y no solo eso, no solo fue una de las primeras economías de América Latina en crecer, sino que se convirtió en una de las primeras economías en recuperar el crecimiento. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la inflación
ha tenido las tasas anuales más bajas desde 1970, en que en aquel entonces Banco de México comenzó a medir la inflación. Una inflación promedio anual del 3.9%. Una inflación que se compone, sí, de un 6.77 el año pasado, pero un 2.1 en 2015. Es una inflación que en promedio está a la baja. La economía mexicana no está en bancarrota. Durante los últimos 17 años, el crédito a las personas, el crédito a la gente, el crédito a usted, a mí, ha crecido a una tasa de 2 dígitos. Entonces, ¿la economía mexicana ha crecido? Sí. ¿La economía mexicana ha aumentado el financiamiento? También. ¿El consumo ha crecido sostenidamente durante más de una década? También. Entonces, no hay una bancarrota. Hay quien podría decir, pero la deuda pública se encuentra en el nivel más alto de la historia. En Estados Unidos, en Manhattan, hay un reloj que va marcando cuánto crece la deuda externa de los Estados Unidos. Todos los días crece. Todos los días crece. Si bien llegó a tocar máximos arriba del 48,5% del Producto Interno Bruto, si bien eso llegó a ser, la realidad es que no ha generado problemas económicos. ¿Sabe a qué se dedican las calificadoras de valores? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe a qué se dedican las calificadoras de valores? No evalúan a los gobiernos, no evalúan las políticas del gobierno. Lo que evalúan es la posibilidad de pago, la probabilidad de pago de la deuda del gobierno. Nunca, jamás en la historia de este país, las 3 calificadoras le habían dado calificaciones tan altas a la deuda mexicana. Y eso ya viene de algún tiempo atrás. Las más recientes revisiones fueron positivas. Y de hecho, se esperaría que se mantengan dependiendo de las decisiones que vaya a implementar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ya sabemos dónde estamos parados. No hay crisis. Alguien me podrá decir, hay 60 millones de pobres. Y ojo, aquí hay que ser muy precisos. Son 60 millones de personas que tienen una de las 6 carencias o algunas de las 6 carencias. La pobreza extrema en México se determina por 6 carencias sociales. Si tienes 5 eres menos pobre, si tienes 4 eres menos pobre, si tienes 3 así. Y si tienes una de esas carencias, eres pobre. Pobre en la frontera de la clase media, pobre en la frontera de que tienes algunos satisfactores como acceso a la salud, acceso a la seguridad, al agua potable, o esos que son los satisfactores. ¿Dónde está la bancarrota? ¿Dónde está? 3.77 millones de nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, 20 millones de afiliados al IMSS y solo menos del 1% ganan el salario mínimo. La mayor concentración está en trabajadores de entre 6 y 8 salarios mínimos dentro de la industria manufacturera. Si la economía mexicana estuviera en bancarrota, no habría captado, tan solo durante esta administración, más de 190 mil millones de dólares de inversión extranjera. 190 mil millones de dólares es casi un cuarto más de lo que se registró durante todo el sexenio pasado. No estamos en bancarrota, no está la economía mexicana en bancarrota. No hay un solo indicador y yo le reto a que me diga un indicador de la bancarrota o que me diga dónde está la crisis. Que tenemos graves desigualdades, sí, pero eso no es una crisis económica. Que tenemos que hacer que Chiapas, mal gobernada por Velasco, protegido del nuevo gobierno, tenga mayor economía formal, mayor cumplimiento del derecho, menor nivel de pobreza. Sí, absolutamente sí. Necesitamos más Aguascalientes, más Querétaro, más San Luis Potosí, más Guanajuato y menos Guerrero, menos Oaxaca, menos Chiapas. Necesitamos que se empareje. Eso no es una bancarrota. Segundo, culpar a los choques externos de lo que puede pasar a la economía no me parece. No lo es.
de ninguna manera adecuado. La economía mexicana, pongámoslo en términos del petróleo, pongámoslo en términos de petróleo. Cuando en 1980, 1982, el precio del WTI cayó 22%, la economía mexicana cayó 15%. 2014, 2016, la economía mexicana, el precio del WTI cayó 77%, la economía mexicana creció 2.7%. Entonces, si una economía se va haciendo fuerte, se va haciendo resiliente hacia adentro, es muy poderosa. Esta declaración de Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente lo digo, no fue como muy tomada en serio por nadie. En materia de tipo de cambio, no, porque ya sabemos que las decisiones en materia cambiaria dependen, sin lugar a dudas, sin discusión, de lo que pasa en los mercados internacionales. El peso es una moneda hedge que se regula más por condiciones internacionales. Sin embargo, nos debe preocupar que diga que no tenemos fortaleza para aguantar golpes internacionales. Le recuerdo el cuento de Pedro y el Lobo. Digo, del lobo feroz. Sí, si tenemos una casita, si hacemos medidas irresponsables, si tenemos una casita de pajita, pues nos van a llevar las crisis internacionales. Y eso solo se decide desde el manejo de la política fiscal. Desde las decisiones que se toman y cómo se enfrentan los retos desde la Secretaría de Hacienda. Porque seremos retados y habría choques del exterior y vendrán las locuras de Donald Trump y su guerra comercial. Tendremos todo eso. Todo eso lo vamos a tener y lo vamos a tener a manos llenas. Ahora bien, ¿Banco de México tiene algo que ver en el crecimiento del país? Banco de México tiene como función primordial, como función primigenia, mantener la estabilidad de precios. A mí me gusta mucho explicar que el Banco de México es el freno. Si uno quiere que el carro vaya más rápido, y si salimos a las calles de este país, parece que la mayoría de los mexicanos no saben para qué sirve el freno. Quieren ir ahí. Necesitas freno. El freno es tan importante como el acelerador. Y esa es la función de Banco de México. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador, quizá voy a retomar algo que dijo Pablo Gómez. ¿Se acuerda cuando Pablo Gómez dijo el viernes en este programa que muchos de sus compañeros en Morena tenían que cambiar y que tenían que entender que ya no eran oposición? Pues parece que se lo dedicó a su presidente. Es increíble que un presidente electo hable mal de la propia economía. Hay un chiste que en 2 segundos se los cuento y que describe muy bien esto. Está un señor: oye, te vendo a mi camello. Es maravilloso este camello. Mira, casi nunca necesita tomar agua. Es fuerte, es rápido, es ágil. ¿Y cuánto vale? No, pues 100,000 pesos. Pues, ok, te compro al camello. Dice, oye, ¿qué porquería de camello me vendiste? Toma agua todo el día. No se mueve. ¿Qué onda? No hables mal de camello porque si no, no lo vas a poder vender. Es mi palabra y es en firme.